Los domingos por la mañana en Puerto Vallarta siempre fueron mi refugio. Me levantaba temprano, preparaba mi té de manzanilla en la vieja tetera de cerámica y veía cómo la luz del malecón se filtraba entre los flamboyanes frente a mi ventana. Era el único ritual que nunca me fallaba sin importar cuánto pesaran los años en mis hombros. Aquella mañana no fue diferente, hasta que un golpe en la puerta rompió la calma. Al abrir pensé que sería doña Clara, mi vecina, con sus eternos frascos de mermelada casera. Pero no, ahí estaba mi hija Florencia, su esposo Damián, la madre de él, Adela, y un cuarto hombre que no reconocí cargando una caja de herramientas y un rollo de candados de latón. Mamá, dijo Florencia, entrando sin esperar con 2 maletas de rueditas. Aquí estamos. Antes de que pudiera responder, Damián dio una palmada en la espalda al desconocido. Este es Mauricio el cerrajero. Va a ponernos todo en orden. Nuevos candados, nuevas llaves, para que todos estemos más cómodos. Mi mano se aferró al marco de la puerta. Por un segundo creí haber oído mal. Que mi propia hija irrumpiera con maletas en mi casa sin invitación ya era bastante. Pero traer un cerrajero... Eso golpeó más hondo. Adela entró última con su bufanda de seda perfectamente anudada, sus ojos recorriendo el vestíbulo como si evaluara una propiedad en venta. «¡Qué espacioso!», murmuró. «Seguro encontraremos cómo hacerlo más acogedor». Forcé una sonrisa. «Buenos días», dije con calma. «¿Qué los trae a todos? ¿Con un cerrajero?». Damián soltó una risita como si fuera un chiste entre amigos. «Simple practicidad, Leonor. 4 adultos en una casa, lo lógico es actualizar los candados. Seguridad y comodidad. ¿Sabes comodidad?», repetí en voz baja. Por dentro mi corazón latía con fuerza. Pero años de negociar en juntas directivas me habían entrenado bien. La compostura era mi armadura. Si esperaban que estallara en indignación, no les daría ese gusto. En cambio me hice a un lado, dejando que arrastraran sus cosas. El cerrajero, ajeno a la tensión, me miró buscando aprobación. Asentí con firmeza, ya calculando cuánto podría escuchar cómo deshacer su trabajo si era necesario. Los tacones de Florencia resonaron en el piso de madera mientras entraba al comedor señalando. «Damián, esta sala necesita cortinas más claras». «Mamá, ¿no crees todo este terciopelo oscuro hace que el espacio se sienta tan pesado?». Tragué una respuesta. Esas cortinas las elegimos hace décadas con mi difunto esposo, cuando restauramos esta casona juntos. Cada pliegue guardaba un recuerdo. Pero solo dije, pueden abrir las ventanas si quieren más luz. Damián y Adela subieron las escaleras, sus voces discutiendo qué recámaras les convenían más. Florencia se quedó a mi lado radiante en su blusa de seda, sonriendo como si me estuviera haciendo un favor, en lugar de invadir mi hogar. Mamá dijo, «Esto va a ser maravilloso. Estaremos cerca, ayudaremos con todo y nunca más te sentirás sola». Las palabras eran dulces, pero debajo sentí un sabor agrio. Había manejado la soledad perfectamente mejor que bien. Vendí mi empresa hace años, mis finanzas estaban en orden. Vivía en paz. La soledad no era mi enemiga. No me sentía sola. Dije con suavidad, pero ella desechó el comentario con un gesto, ya sacando su celular para mandar un mensaje. El cerrajero comenzó a desmontar la cerradura de la puerta principal, cada golpe de metal resonando en mis costillas. Ese sonido, el metal arrancado de la madera, se sentía como si rasgaran mis límites. Los vi moverse mi casa, llenándose de ruido y movimiento que no elegí. Y en medio de esa invasión, algo sólido se enraizó en mí, una resolución tranquila, inamovible. No iba a enojarme todavía, ¿no? El enojo solo alimenta el fuego de quienes vienen a consumir. No observaría, registraría, planearía. Si querían redibujar las líneas de propiedad,
Esperaría a que la tinta secara y luego reescribiría el mapa con mi propia mano. El cerrajero tarareaba mientras trabajaba. Damián regresó sosteniendo la vieja llave de latón que había protegido mi puerta por 40 años. Sonrió. Fuera lo viejo que venga lo nuevo. Lo miré a los ojos. Mi rostro seguía tranquilo, pero mis pensamientos se afilaron como vidrio. Porque lo que no entendían era que las cerraduras se pueden cambiar de nuevo. Las llaves se pueden reclamar y las casas, incluso al ser asaltadas, aún recuerdan quién es su verdadero guardián. Llevé mi taza de té a la cocina. Las hojas de manzanilla ahora amargas por infusionarse demasiado, y la dejé sin tocar. El día que comenzó en silencio ahora les pertenecía, pero sabía que el silencio volvería a mí a su tiempo en mis términos, y cuando lo hiciera no estaría vacío. Sería el silencio de la victoria, no de la rendición. Para la tarde, el cerrajero había terminado dejando un regadero de virutas de metal en mi tapete de bienvenida y un manojo de llaves nuevas que tintineaban. Damián las guardó con un ademán teatral, entregándole una a Florencia y otra a Adela, como si estuviera repartiendo regalos en lugar de cortando mi autonomía. Acepté la tercera llave en silencio, sopesando su ligereza, sabiendo que solo era latón, pero sintiéndola más pesada que cualquier cadena. La casa misma parecía inquieta. El olor a aceite de las cerraduras nuevas se mezclaba con el pulimento de lavanda que usaba desde siempre. Arriba los cajones se abrían y cerraban mientras Adela reclamaba espacio que no le pertenecía. Florencia tarareaba mientras colgaba ropa en el closet del pasillo, como si siempre hubiera pertenecido aquí. En el comedor Adela se detuvo frente al aparador, rozando los bordes tallados. «Este estilo es tan recargado», dijo. «Todo este caoba traga la luz. Un poco de pintura lo avivaría tal vez, blanco perla o gris suave». Estaba junto a la chimenea alisando mi falda. «Esa caoba vino del aserradero de mi abuelo», dije cuidando que mi voz no temblara. «Él mismo cortó la madera, la pulió y construyó esa pieza antes de que yo naciera. Ha estado aquí más de 60 años». La sonrisa de Adela fue fina a sus ojos desdeñosos. «Los apegos sentimentales son encantadores, Leonor, pero a veces hay que evolucionar». Damián entró entonces trayendo una botella fría de mi cava. Destapó el corcho antes de que pudiera objetar el sonido retumbando como un disparo. Por los nuevos comienzos declaró llenando copas de cristal sin permiso. El champán desbordó y dejó rastros en la madera pulida. Presioné un pañuelo contra el derrame, mis movimientos precisos. La tela de mi vida estaba tejida con cuidado, y aquí estaban ellos jalando los hilos con manos descuidadas. Florencia levantó su copa y sin mirarme a los ojos, dijo con ligereza: «Mamá, esto es bueno para ti. Traeremos energías a esta casa vieja. ¿Y si no te gusta?». Su sonrisa se agudizó. «Siempre puedes buscar otra casa». Las palabras cayeron como una piedra contra un vitral. Sentí la grieta resonar en mí, no de enojo, sino de duelo. Esta casa no era solo madera y yeso. Mi esposo caminó por sus pasillos. Mis hijos crecieron aquí. Vertí décadas en preservar sus cimientos. Que mi propia hija me dijera que podía irme era una crueldad envuelta en un tono casual. Levanté mi copa a los labios, pero no bebí. «Entiendo», murmuré. «Otra casa». Florencia rió como si todo fuera un chiste inofensivo, pero la mirada de Damián tenía cálculo. Bebió profundamente recostándose en mi silla como si fuera su trono. Adela se acercó a las ventanas jalando las cortinas de terciopelo y murmurando sobre la luz. Mi pecho se apretó, pero mantuve la compostura. Una sonrisa frágil tiró de las comisuras de mi boca. No les mostraría el dolor.
En cambio, dejé que el silencio se alargara hasta que incluso su risa titubeó. Puse mi copa intacta en la repisa y crucé las manos. «Pueden cambiar cortinas y hablar de pintura», dije suavemente. «Pero los cimientos de esta casa son míos. No lo olviden». Intercambiaron miradas divertidos sin sentirse amenazados. Para ellos yo era una mujer mayor aferrada al pasado. Para mí era acero envuelto en encaje. Esa noche, cuando la casa se aquietó, caminé sola por los pasillos oscuros. El aroma del champán persistía, el eco de las palabras de Florencia resonaba. Pero bajo el dolor algo más fuerte se movía la certeza de que no cedería, no realmente. Y con esa certeza regresé a mi cuarto, abrí mi cuaderno de cuero y comencé a escribir. El ritmo de mis días no cambió tanto como se fracturó. Donde antes las mañanas empezaban con té tranquilo y el lejano repique de campanas de la iglesia, ahora comenzaban con el traqueteo de ollas y el volumen alto de los programas de noticias de Damián. Los veía a todo volumen diciendo que necesitaba la energía del mundo para arrancar el día. La cocina, mi santuario, se convirtió en un campo de migajas y derrames. Me levantaba temprano, limpiaba las encimeras, alineaba los frascos de cerámica con azúcar y harina, solo para encontrar el espacio destrozado una hora después. Platos apilados, anillos pegajosos de café, manchando la madera, un rastro de migajas hasta las escaleras. Nadie se disculpaba. Nadie lo notaba. Por las noches mi casa resonaba con voces. Florencia y Damián veían televisión hasta después de medianoche, risas y aplausos, retumbando por paredes que antes abrazaban el silencio. Adela se servía brandy de mi gabinete, dejando las copas manchadas de huellas. El sueño se volvió ligero, roto por los estallidos de risas grabadas de comedias que nunca quise escuchar. Mi cava menguaba. Botellas que guardé por años, regalos, celebraciones, pequeños triunfos, desaparecían una a una. Damián decía que estaba compartiendo lo bueno con colegas, pero no aparecían colegas. Solo las botellas vacías apiladas sin cuidado en el reciclaje contaban la verdad. Las ofensas eran pequeñas, casi invisibles, si se tomaban por separado. Un broche perdido, mis lentes de lectura, desaparecidos 2 días antes de reaparecer en la despensa. Mi correo abierto antes de que llegara a mis manos. Pero juntas, eran grietas en los cimientos que había fortificado por décadas. Fue Adela quien comenzó los susurros. Una tarde, mientras buscaba mi cuaderno en el salón, tocó el brazo de Florencia y dijo: «No tan bajo. Tu madre parece olvidadiza últimamente». Me quedé helada, las palabras se me clavaron como astillas. Olvidadiza. Una sola palabra, pero peligrosa. Era el tipo de palabra que podía cambiar percepciones, la semilla de una historia que no escribí. La mirada de Florencia se cruzó con la mía, rápida, evaluadora, antes de sonreírle a su suegra y decir: «Tiene mucho en la cabeza». Esa noche en mi recámara miré los estantes donde solía estar mi cuaderno. Lo encontré eventualmente escondido detrás de un cojín en el sofá, donde sabía que no lo había dejado. Mis dedos trazaron la cubierta de cuero como si pudiera anclarme a mí misma. Olvidadiza, decían. No, yo recordaba demasiado bien. Doña Clara lo notó antes que nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Llegó con un frasco de mermelada de zarzamora, su cabello plateado recogido en su moño de siempre, sus ojos agudos. Nos sentamos en el porche y se inclinó hacia mí. «Tu casa se siente diferente», Leonor dijo en voz baja. «Escucho sus autos a altas horas. Veo luces encendidas después de medianoche. Y oigo rumores en el pueblo, cosas pequeñas pero suficientes». Forcé una sonrisa. «Solo se están acomodando». La mirada de Clara me sostuvo. Había pasado décadas persiguiendo historias como periodista. Sus instintos rara vez fallaban. Acomodarse es una cosa, reescribir tu historia es otra.
Cuida a quien sostiene la pluma. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fue mezclándose con el murmullo de Adela sobre olvidos y la risa demasiado brillante de Florencia. Esa noche, cuando encontré mis lentes en el alféizar del pasillo, entendí con claridad. No eran accidentes, eran maniobras. Puse los lentes cuidadosamente. En mi buró, saqué mi cuaderno al regazo y comencé una nueva entrada. La tinta fluyó constante. Piensan que estoy resbalando. Debo probar que no. Y mientras escribía la página se volvió más que un registro. Se convirtió en mi línea de defensa, el primer ladrillo que pondría en el muro contra ellos. La primera factura parecía normal, doblada cuidadosamente dentro de su sobre, descansando en la bandeja de latón junto a la puerta. Pero al abrirla en la mesa del desayuno, los números me sacudieron. La compañía de luz exigía un pago 5 días antes de lo habitual, con una multa por retraso, como si hubiera perdido la fecha. Fruncí el ceño segura de haber pagado a tiempo el mes anterior. Saqué mi registro de cheques, cada línea escrita con mi letra pulcra, y ahí estaba el monto exacto liquidado 2 semanas antes. Presioné mi dedo contra la fecha hasta que la tinta se emborronó ligeramente. Alguien había alterado algo, ya fuera el sistema de la compañía, mis registros, o quizás el sobre, antes de que llegara a mí. Al día siguiente llegó la factura del agua. La fecha de vencimiento estaba garabateada en tinta negra gruesa, no impresa como siempre, y de nuevo insistía en un pago inmediato. Mientras la miraba, Adela entró al comedor con un abrecartas ya en la mano. «Oh, me tomé la libertad de ordenar el correo», dijo con ligereza. «Para ahorrarte molestias. Solo lo dejo aquí». Puso un montón de sobres junto a mi taza, sus ojos brillando con satisfacción silenciosa. Quise arrancarlos de su mano, pero me obligué a respirar parejo. «Prefiero abrir mi propio correo», dije. Inclinó la cabeza como si complaciera a una niña. «Claro, Leonor. Solo quise ayudar». Esa tarde, cuando fui por un broche de perlas de mi joyero, un regalo de mi esposo por nuestro 20º aniversario, el espacio de terciopelo estaba vacío. Busqué en cajones, cajas, hasta en el forro del estuche, pero no estaba. Mi pecho se apretó no solo por la pérdida de la joya, sino por la invasión que representaba. En la cena lo mencioné con cuidado. ¿Alguien ha visto un broche? Es muy distintivo, perlas blancas en una estrella de plata. Damián cortó el pollo asado sin levantar la vista. Tal vez lo perdiste. Las cosas se extravían cuando tienes demasiadas en la cabeza. Florencia me dio una sonrisa compasiva. Te ayudaremos a buscar, mamá. No te preocupes. Adela sorbió su vino sus labios, curvándose apenas insinuando diversión. Su rechazo me presionó como la hoja de un cuchillo. Perdido. Olvidadiza. Palabras deslizadas casualmente, pero cargadas de peso, tejiendo una narrativa que no era mía. Esa noche me senté en mi escritorio, en la recámara de huéspedes que ahora ocupaba, con el cuaderno abierto. La luz de la lámpara se derramaba sobre las páginas y comencé a escribir. 14 de junio. Factura de luz. Fecha alterada. 15 de junio. Factura de agua, nota manuscrita. 16 de junio. Broche de perlas desaparecido. Adela ordenando correo sin permiso. Cada entrada me estabilizaba una defensa contra el borrado. Si querían pintarme como descuidada, mis registros probarían lo contrario. Mi letra no había titubeado, mi memoria no se había nublado. En estas páginas reclamaba mi verdad. Presioné la pluma más fuerte de lo usual, la tinta, esparciéndose oscura y pesada. El cuaderno ya no era solo un hábito de organización. Era evidencia, era armamento. El sonido de risas llegó desde abajo, la voz alta de Florencia, mezclándose con el tono más grave de Damián. Cerré el cuaderno suavemente, la cubierta de cuero cálida bajo mis manos.
Podían menospreciarme en la cara, pero en el papel no sería ignorada. Y mientras guardaba el libro en su cajón, supe que cada nota que escribía me acercaba un paso más a un ajuste de cuentas que no podrían reescribir. Florencia soltó la idea con la misma dulzura que usaba de niña cuando pedía una galleta extra. «Mamá, esta casa es demasiado. Muy grande, muy anticuada. Todos estaríamos mejor en algo moderno, más fácil de mantener. Imagina un lugar elegante con espacios abiertos donde podamos empezar de cero». Sus palabras se pegaron al aire como un perfume que se agria al momento. Dijo nosotros, pero sabía lo que quería decir. Vender la casa en la que vertí décadas, cambiarla por una propiedad a su nombre. Una vida moldeada y a sus gustos, no los míos. Damián se recostó en su silla con el brazo colgando sobre el respaldo de roble tallado, como si ya fuera el dueño. «Tiene razón», añadió con desenfado recorriendo la sala con la mirada. «Este estudio, por ejemplo», señaló la puerta del despacho, todo ese espacio desperdiciado en papeles y cachivaches. Un cuarto de cine quedaría mejor. O un gimnasio. Algo útil. La palabra desperdiciado cayó como martillo. Ese estudio había sido mi refugio en cada tormenta, noches, revisando cuentas mañanas, redactando cartas en memoria de mi esposo. No era espacio desperdiciado. Era el pulso de mi independencia. Doblé mi servilleta lentamente, cuidando que el temblor no traicionara mis manos. «Interesante propuesta», dije con voz pareja. «Tal vez tengan razón. Las casas modernas tienen sus ventajas». Los ojos de Florencia se iluminaron confundiendo mi contención con acuerdo. «Sí, exacto. Podríamos vender esta rápido, el vecindario está muy cotizado, y luego elegir algo juntos. Quitarte esa presión de encima». Sonreí finamente. «Presión. La presión, al parecer, de vivir en mi propia casa». Adela alcanzó otro panecillo, su tono meloso. «Sería un alivio para ti, Leonor. Menos preocupaciones, menos mantenimiento. Y claro, nosotros nos encargaríamos de los detalles. Encargarse». Guardé la palabra. Querían mi firma, mi silencio. Y luego mi rendición. Más tarde esa noche caminé sola por los pasillos rozando el papel tapiz que Damián había descartado como pasado de moda. Cada fotografía enmarcada, cada manta tejida sobre una silla, cada crujido terco del piso, hablaba de la vida que construí. Para ellos era desorden. Para mí era memoria tallada en madera y yeso. En la quietud me permití imaginar la alternativa que pintaban paredes blancas, acabados cromados, el estudio, convertido en un cuarto de cine, mis pertenencias empaquetadas, vendidas o tiradas. La imagen era tan ajena que se sentía como un borrado. En mi escritorio, abrí el cuaderno una vez más. Las entradas crecieron. 20 de junio. Florencia sugiere vender la casa presentándolo como un beneficio para mí. Damián Yamefa, mi estudio, espacio desperdiciado. Adela enfatiza que ellos se encargarían de los detalles. Subrayé encargarse 2 veces la tinta, sangrando ligeramente en el papel. Me creía maleable, una matrona pasada de su tiempo, ablandada por años y nostalgia. Estaban equivocados. Cerré el libro y lo guardé de nuevo en el cajón, la resolución, endureciéndose en mí. Si querían otra casa, la tendrían, pero no como soñaban. Por ahora sentiría, sonreiría, y les dejaría creer que me inclinaba hacia la sumisión. La verdad escondida bajo gestos calmados y manos firmes era que cada paso que me empujaban hacia el borde solo me afirmaba más en mi plan. Y mientras apagaba la lámpara, la habitación, hundiéndose en la oscuridad, sentí mi estrategia tomar forma con la misma certeza que la primera luz del alba. El cuaderno se volvía más pesado cada día, no por su peso, sino por la densidad de sus secretos. Página tras página se llenaba de fechas, cargos que no eran míos, objetos
que desaparecían frases dichas con crueldad ensayada. Escribía con precisión deliberada cada línea, un contrapeso al gaslighting que intentaban meter en mi mente. 22 de junio. Damián usó mi tarjeta para una compra en Joyería El Sol. 23 de junio. Adela reorganizó el correo, descartó una factura médica. 24 de junio. Broche aún desaparecido. Factura de luz marcada como atrasada sin razón. Las entradas parecían casi clínicas, despojadas de emoción, pero sentía el pulso del enojo en cada trazo. Una noche, mientras la casa zumbaba con el ruido de un programa de televisión que no me interesaba, me senté en mi estudio, el cuarto que Damián llamó espacio desperdiciado. En el cajón inferior saqué una pequeña bolsa de terciopelo con 2 dispositivos, comprados discretamente con efectivo, en una tienda de electrónica en el centro. Un grabador de voz delgado como una baraja y una cámara diminuta, no más grande que un botón de abrigo. Puse el grabador detrás del librero donde las conversaciones a menudo se filtraban cuando pensaban que no escuchaba. La cámara la escondí dentro del reloj de la repisa, su lente, apuntando sutilmente hacia la mesa del comedor donde ocurría la mayor parte de sus planes. La instalación tomó solo minutos, pero me detuve como si consagrara un altar. A la mañana siguiente, doña Clara llegó. Trajo moras frescas del mercado aún brillando con rocío. «¿Te ves cansada?», dijo mirándome con esos ojos de periodista que no dejaban pasar nada. «Cansada del teatro», respondí llevándolas a la cocina. «Pero he decidido que ya no seré solo la audiencia». Le mostré el cuaderno primero. Las páginas un mapa de batallas silenciosas. Lo hojeó lentamente asintiendo ante el detalle meticuloso. «Esto es justo lo que les decía a los pasantes. Documenta. Ponle fecha, manténlo limpio. Sin adornos. Los hechos resisten mejor que los sentimientos. Su validación me estabilizó». Luego le mostré el grabador y la cámara. Por un momento solo miró. Luego su boca se curvó en algo entre aprobación y tristeza. «Los instintos de periodista nunca mueren, ¿verdad? Estás construyendo un caso. Tal vez no para un juzgado, pero sí para el Tribunal de la Verdad». Sentí calor en la garganta. Si quieren pintarme como senil, van a fallar. Tendré cada susurro, cada plan, atrapado en sus propias voces. Clara apretó mi mano. «Bien, porque si la verdad no puede gritar, que susurre en una cinta hasta que llegue el momento justo». Sus palabras se quedaron después de que se fue, mientras revisaba los dispositivos una vez más. La lucecita roja parpadeaba constante dentro del reloj invisible para quien no la buscara. Imaginé sus risas derramándose en el comedor, crueldades casuales cayendo al aire, sin saber que se preservaban grano a grano. Esa noche grabé mi propia voz en el cuaderno probando la máquina. 25 de junio. Dije suavemente. Discusión en la cena. Florencia sugirió repintar el comedor llamando al estilo actual deprimente. Damián usó mi botella de vino tinto sin permiso. Adela comentó que parecía confundida con el día de la semana. Mi voz sonaba distante pero firme, y eso bastaba. Regresé el grabador a su lugar, cerré el cuaderno y volví a la mesa donde los tres reían con sus copas. Solo veían a una mujer mayor uniéndose, sonriendo cortésmente. No veían la maquinaria de la verdad, zumbando silenciosamente a su alrededor. Por primera vez en semanas me sentí más firme en mi silla, no porque la batalla hubiera terminado, sino porque sus líneas finalmente estaban claras, y mientras el grabador parpadeaba en su escondite, supe que no pasaría mucho antes de que esos susurros se volvieran innegables. La sala de espera olía a antiséptico y café débil, una mezcla que asociaba con hospitales y clínicas. Aferré mi bolso con fuerza, el cuaderno escondido dentro como un talismán. Clara me había insistido en seguir adelante, y Valeria,
Aseguraba que una evaluación profesional sería mi primera defensa. Las pruebas se extendieron por horas listas de memoria, rompecabezas, dibujar formas, repetir números al revés. El joven neuropsicólogo mantuvo su expresión neutra, pero vi sus cejas levantarse un par de veces ante la rapidez de mis respuestas. Cuando terminó la sesión, cerró su carpeta con cuidado. Señora Aranda dijo su desempeño cognitivo es excepcional para su edad. De hecho, por encima del promedio en varias áreas. No hay señales de deterioro. Prepararé un informe completo para usted. Asentí no por sorpresa, sino por una satisfacción sombría. Esto era munición. Mi mente no estaba resbalando. Era su historia la que se escribía en humo. 2 días después, Valeria extendió el informe sobre su escritorio de caoba. La jerga legal brillaba como un escudo. Esto es sólido, Leonor. Si intentan alguna petición de tutela o incapacidad, la detendremos de inmediato. Su tono me estabilizó, pero no había terminado. Hojeó otro archivo con copias de cheques. Tu amigo banquero Gabriel me llamó. Marcó estos 3 cheques cobrados el último mes con firmas que solo se parecen a la tuya. Imitaciones descuidadas. ¿Los autorizaste? Sentí un nudo en el estómago. No, por supuesto que no. Eso es fraude. Valeria golpeó su pluma contra el margen. Exacto. No presentaremos una demanda aún. El momento lo es todo. Pero mantén tu cuaderno al día. Si hay más, tendremos un patrón. Salí de su oficina más fuerte, la espalda recta, el informe del neuropsicólogo guardado cuidadosamente en mi bolso. Pero mientras manejaba a casa el peso de la soledad, me aplastó. Cada prueba de mi fortaleza también subrayaba la traición que me rodeaba dentro de mis propias paredes. En la mesa de la cocina esa noche saqué el informe de nuevo. La voz de Florencia resonaba en mi mente. «Estás olvidando cosas, mamá». El encogimiento despectivo de Damián. El comentario astuto de Adela sobre confusión. Cada línea del informe los contradecía, pero el vacío en la Ibasatienons habitación se hacía más ruidoso. Volví al cuaderno sus páginas gruesas con testimonio entintado. 2 de julio. Cheques fraudulentos descubiertos por Gabriel. Firmas mala imitación. Valeria confirma que es evidencia procesable. Subrayé fraudulentos 2 veces presionando tan fuerte que el papel se hundió. El grabador hizo un clic suave cuando lo puse en la mesa. Mi voz calma y firme llenó el aire. Mis evaluaciones prueban plena capacidad mental. Mi supuesto olvido es fabricado. Era extraño oírme como si fuera testigo y acusada a la vez. El reloj de la repisa parpadeó con su luz roja oculta. La casa zumbaba débilmente con la televisión en la sala contigua. Reían por algo el sonido flotando por el pasillo amortiguado pero filoso. Miré los documentos frente a mí, informes legales, cheques fotocopiados, páginas de mis notas cuidadosas, y me di cuenta de que estaba construyendo no solo una defensa, sino un espejo. Pronto ellos verían su reflejo en él, y no sería amable. Cerré el cuaderno, doblé el informe, y los guardé en mi cajón. La noche se asentó pesada, pero mis manos estaban firmes. La prueba se había vuelto mi compañera silenciosa y sin sentimentalismos. Y mientras el grabador capturaba el leve eco de sus risas desde la otra habitación, supe que mi evidencia esperaba su momento. Fue después de la cena con la mesa aún llena de copas de vino y restos de pollo asado, cuando Adela carraspeó con la gravedad de quien va a emitir un decreto. Leonor dijo inclinándose como si fuéramos cómplices en lugar de adversarias. Este arreglo sería más cómodo para todos si consideraras mudarte a una de las recámaras de huéspedes. Tu suite principal es, bueno, bastante grande para una sola persona. Y el estudio adjunto podría ser un espacio que todos compartamos.
Damián sonrió girando lo que quedaba de mi vino tinto. Un cuarto de cine, tal vez. O una oficina en casa donde coordinar cosas. Florencia evitó mis ojos concentrada en cortar un pedazo de pan en pequeños cuadrados nerviosos. No estaba liderando esta vez. Dejaba que su esposo y su suegra empujaran las palabras. Puse mi tenedor con calma deliberada. Pueden tener razón, dije con voz pareja. La suite es más de lo que necesito. Si facilita las cosas, me mudaré a la recámara del jardín mañana. El silencio que siguió no fue de sorpresa, sino de incredulidad. Los labios de Adela se entreabrieron ligeramente, y las cejas de Damián se alzaron antes de que escondiera su satisfacción tras otro sorbo de vino. «Vaya», dijo Adela finalmente, su voz melosa. «Creo que es muy generoso de tu parte. Seguro nos ayudará a todos a sentirnos más asentados». Asentí ocultando el temblor que quería traicionarme. Ceder nunca había sido mi naturaleza, pero a veces la mano más fuerte es la que se dobla primero. Al menos en la superficie. Esa noche, después de que la casa se aquietó, llevé una sola maleta a la recámara de huéspedes. Para cualquiera que mirara era una mujer mayor, retrocediendo encogida en un rincón más pequeño de su propia casa. Pero al volver a la suite principal, no empaqué ropa primero. Abrí cajones, gabinetes y el baúl cerrado bajo la cama. Saqué archivos, escrituras, estados de cuenta, todos los papeles sensibles que habían vivido seguros entre esas paredes por décadas. Los apilé cuidadosamente en una segunda maleta más pesada que la primera y la llevé suavemente al estudio. Ahí los guardé en un baúl cerrado que había comprado bajo el pretexto de redecorar. La llave la llevaba en una cadena bajo mi blusa. Solo entonces me ocupé de mis recuerdos personales, fotos de mi esposo, el edredón que mi madre cosió, las cartas que mi padre me escribió cuando salí de casa. Las envolví en papel de seda y las puse con cuidado en un baúl de cedro que arrastré a la recámara de huéspedes. Esos se quedarían conmigo pase lo que pase. Al amanecer, la suite principal parecía vacía, despojada de su verdadero peso, aunque a simple vista no había cambiado. Mis vestidos seguían colgados en el armario, mis zapatos alineados en el suelo del closet, pero la esencia de mi vida, mi prueba, mi exhistoria, estaba Sashi a salvo. Cuando Adela inspeccionó esa mañana, encontró lo que quería, la rendición de una mujer. Se siente más ligero, ya dijo pasando la mano por el poste de la cama como si lo bendijera. Damián miró al estudio, sus ojos brillando con posesión. Por fin un cuarto que no se desperdiciará. Sonreí débilmente ajustando la cadena oculta bajo mi blusa. Creían que había renunciado a mi trono. No veían el anzuelo colgando frente a ellos, esperando ser mordido. Esa noche sola en la recámara del jardín, escuché el grabador zumbar suavemente en el reloj de la repisa. Captó sus risas desde el pasillo, risas cargadas de triunfo. Y me recosté contra la almohada, dejándolos creer que su victoria estaba completa mientras mi mente trazaba la próxima línea en mi campaña silenciosa. Era casi medianoche cuando me colé en el estudio cerrando la puerta hasta que solo una rendija de luz del pasillo se filtró en el suelo. La casa estaba callada, pero sabía que el reloj de la repisa en el comedor estaba despierto escuchando. Alcancé el grabador escondido en su interior, mis dedos temblando, como si estuviera a punto de abrir un veredicto. De vuelta en la quietud de la recámara de huéspedes, presioné reproducir. El primer sonido fue el raspado de un corcho. Luego la voz de Damián espesa por el vino. De verdad se mudó de la suite. Pueden creerlo, la vieja lo dejó sin pelear. Risas siguieron agudas y descuidadas. La risita de Florencia sonó más alta, frágil como vidrio. Piensa que fue su idea, añadió Adela su tono presumido.
Y lo mejor es que está ayudando a construir nuestro caso sin saberlo. Cada vez que parece confundida o se repite, lo anotamos. Para cuando terminemos un juez, verá el cuadro perfecto de demencia. Mi mano se endureció alrededor del grabador, las uñas clavándose en mi palma. La voz de Florencia vino después más baja, pero con emoción. ¿El proceso de tutela? Significa que nosotros tendremos el control, ¿verdad? ¿Manejaremos sus cuentas? Damián gruñó con aprobación. Exacto. Una vez que la declaren incompetente, todo será nuestro para administrar. El banco, las inversiones, incluso esta casa. No podrá firmar un cheque sin mi visto bueno. Sus risas se superpusieron de nuevo crueles en su certeza. Adela añadió con gusto. Ya hablé con un abogado, hipotéticamente claro. Dijo que lapsos de memoria y errores financieros bastan para levantar banderas rojas. Empezaremos a sembrar más de eso. Una factura atrasada aquí, un collar perdido allá. El resto se escribirá solo. Detuve la grabación, el silencio de la habitación presionándome como un peso. Mi pulso latía en mis oídos, pero mi respiración se ralentizó. Se estabilizó. Ahí estaba todo lo que sospechaba, vestido no en pistas o sonrisas, sino en sus propias palabras. Por un largo momento me quedé congelada, el grabador aún en mi regazo. Luego presioné reproducir de nuevo, obligándome a escuchar una vez más, a memorizar cada entonación. La voz de Florencia cortó el estática. A veces casi siento culpa. Después de todo, ella me crió. Pero luego miro a mi alrededor esta casa, todo lo que acumula, y me doy cuenta de que está desperdiciado en ella. Ni siquiera lo disfruta. Damián rió. No tendrá que preocuparse por eso mucho tiempo. Una vez que se establezca la tutela, vivirá cómoda en un asilo. No más paseos por estos pasillos pensando que sigue a cargo. Los tres estallaron las copas chocando. Pausé. Mis manos temblaban, sí, pero no por debilidad. El temblor traía calor, un pulso de claridad. Habían pronunciado su propia condena, y yo lo tenía todo. Puse el grabador suavemente en el escritorio, abrí el cuaderno y escribí la fecha en la parte superior de una página nueva. 8 de julio. Evidencia de audio capturada. Florencia Damián Adela. Discusión sobre fabricar demencia. Asegurar tutela, tomar activos. La tinta se esparció gruesa donde mi pluma se detuvo. Subrayé fabricar demencia 3 veces. Prueba. No sospecha. No pistas. Prueba. Por primera vez en semanas la habitación a mi alrededor pareció expandirse en lugar de contraerse. La recámara de huéspedes, antes un símbolo de derrota, ahora se sentía como el centro de mando de una campaña. Sus risas los habían traicionado, pero también me habían armado. Cerré el cuaderno y guardé el grabador en su bolsa. Mis manos estaban firmes ahora, la clase de firmeza que no viene de la paz, sino del propósito. Cuando apagué la lámpara, la oscuridad parecía menos asfixiante, porque sabía lo que ellos no, que su brindis de victoria ya se había convertido en mi evidencia. Y por la mañana, cuando me levanté, sería con una resolución que ni sus risas podrían ahogar. La mañana después de capturar sus risas en cinta, me levanté con una claridad extraña. El aire en Puerto Vallarta estaba pesado por la humedad del tipo que se pega a la piel, pero me sentía ligera, casi flotante. Sus voces ya no resonaban en mis oídos como tormento. Resonaban como evidencia, pero la evidencia sola no bastaba. Necesitaba un plan, algo más grande que una defensa silenciosa. Valeria arregló que asistiera a un almuerzo en la Liga de Mujeres de Puerto Vallarta, un lugar que había evadido por años. Demasiado chisme, demasiados sombreros floreados. Pero ese día fui con un vestido color vino que me hacía sentir menos viuda y más yo misma. Ahí conocí a Marisol Reyes. Era una mujer de cabello plateado con ojos amables
y la postura de alguien que ha cargado fardos sin romperse. Mientras comíamos ensalada de nopales y tortitas de maíz, habló de Refugio Amanecer, la fundación que dirigía. Damos hogar a mujeres mayores. Explicó viudas mujeres abandonadas por su familia, aquellas sin dónde ir. Pero nuestro edificio actual se está cayendo. Hemos tenido que rechazar a muchas. Escuché mi cuchara flotando sobre el plato, mi aliento, atrapado en el pecho. Cada palabra que decía parecía destinada a mí, no solo como oyente, sino como alguien que podía cambiar la historia. Espacio, dijo suspirando. Ese es nuestro mayor obstáculo. Con más lugar podríamos albergar a docenas, tal vez cientos, pero propiedades en Puerto Vallarta. ¿Sabes cómo es? Lo sabía demasiado bien. Imaginé a Florencia y Damián descansando en mi suite principal, Adela pasando las manos por el barandal, como si le perteneciera. Y en ese destello de pensamiento, lo vi claro. La casa que planeaban robar podía convertirse en la casa que salvara a otras. Me incliné hacia adelante. Supongamos que hay una casona. Empecé lentamente, bien mantenida, céntrica, con historia en sus paredes. Supongamos que su dueña quisiera verla llena de mujeres que merecen seguridad más que aquellos que buscan control. Marisol parpadeó sorprendida. Luego sonrió cautelosa, pero esperanzada. Eso sería más allá de nuestros sueños. Asentí, pero no dije más. Era solo una semilla entonces, una posibilidad. Pero mientras volvíamos a la charla cortés, la semilla ya había echado raíz. Esa noche caminé sola por mis pasillos, rozando el papel tapiz, pasando por los retratos y el reloj de pie. El pensamiento no me asustaba. Liberar esta casa no era rendición, era transformación. No sería la ficha de negociación de Florencia, ni el trofeo de Damián. Sería un santuario para mujeres cuyas historias reflejaban la mía, torcidas por la traición, descartadas como cargas dejadas a su suerte. Más tarde llamé a Valeria. Mi voz era firme cuando dije: quiero discutir una transferencia de propiedad, discretamente, a una fundación benéfica. Estuvo en silencio un momento, luego respondió: ¿estás segura? Segura, dije. Si sueñan con reclamar esta casa, que sueñen. Cuando la verdad llegue, encontrarán que las paredes ya no son suyas para codiciar. Colgué el teléfono y me recosté en la silla que Damián llamó espacio desperdiciado. Pero yo sabía mejor. Era el lugar donde nació mi estrategia, donde esperaba el cuaderno, y donde el plan ahora iba más allá de la defensa hacia la rebeldía. Por primera vez en meses me sentí no solo en control, sino generosa. Su codicia me había forzado a retroceder, pero también me reveló la posibilidad de algo mucho más grande. Y mientras cerraba el cuaderno por la noche, supe que la casa no terminaría como prisión. Se convertiría en un refugio. Valeria no perdió tiempo una vez que le conté mis intenciones. En una semana había creado una entidad fantasma fideicomiso, Aranda, S.E.A., para representarme. Los documentos eran densos, pero su explicación fue simple. Nadie rastrearía la compra hasta mí, hasta que estuviera lista. La privacidad es tu escudo, dijo deslizando los papeles por su escritorio. Mientras menos sepan, menos pueden interferir. A través de ese fideicomiso, se redactó un contrato para un condominio de 2 recámaras con vista al malecón de Puerto Vallarta. Paredes de vidrio, líneas limpias, un lugar sin fantasmas en sus rincones. Lo visité una vez bajo el pretexto de una exposición de arte cercana, entrando con el agente inmobiliario, que pensó que solo era una asesora del comprador. La brisa del malecón me envolvió por las puertas del balcón y sentí una ligereza en el pecho que no conocía desde hacía años. Aún así no podía moverme abiertamente.
Para Florencia y Damián seguía siendo la matrona, en retirada confinada a su recámara de huéspedes. Pero detrás de la cortina preparaba mi éxodo. Clara se convirtió en mi cómplice. Sus instintos agudos las hacían la única persona en quien confiaba dentro de esta red. Desarrollamos un ritual. Llegaba con bolsas de súper 2 veces por semana, diciendo que había encontrado ofertas en el mercado. Juntas entrábamos a mis cuartos envolviendo cuidadosamente reliquias y sacándolas disfrazadas de compras. Candelabros de plata. Los gemelos de mi esposo, las cartas que mi padre me escribió en la universidad, todo desaparecía en las bolsas de papel, entre manojos de quelites y cartones de leche. Desde afuera parecía solo un par de mujeres mayores, preocupadas por el mandado. En verdad era el desmantelamiento gradual de una vida empaquetada pedazo por pedazo hacia la seguridad. Una tarde, mientras envolvíamos una figurita de porcelana en periódico, Clara se detuvo. Qué raro no mover tus tesoros como si fueran contrabando de una casa que es tuya. Sonreí con fuerza. Pueden desfilar por estos pasillos y llamarlos suyos, pero el alma de esta casa me seguirá. El cuaderno se engrosaba cada día. Junto a notas de sus fraudes e insultos, añadí pequeños triunfos. 12 de julio. Platería del comedor asegurada. 14 de julio. Cartas de papá entregadas a caja de seguridad. 16 de julio. Tapete de herencia reubicado con ayuda de Clara. Cuanto más registraba, más firme me sentía. El cuaderno ya no era solo defensa. Era un mapa que llevaba fuera del cautiverio. Damián nunca notó los vacíos. Estaba demasiado ocupado hojeando folletos inmobiliarios, fantaseando con nuestra próxima propiedad. Adela se ocupaba criticando las cortinas y Florencia probaba mis joyas viejas sin darse cuenta de que las piezas más valiosas ya no estaban. Por las noches, en la recámara de huéspedes, me permitía imaginar el condominio de nuevo, el sol saliendo sobre el malecón, el silencio roto solo por gaviotas, mi cuaderno descansando en un escritorio de vidrio, sin nadie rondando la puerta. La libertad ya no era una idea abstracta, era una dirección. Y mientras Clara se iba una noche con otra bolsa de súper pesada con tesoros escondidos, me quedé en la ventana viéndola cruzar la calle, una leve sonrisa en mis labios, traicionando la verdad. Las paredes a mi alrededor podían parecer iguales, pero se movían caja por caja hacia la liberación. La fecha de la gala por el 40º aniversario de la empresa se acercaba en mi calendario como un eclipse que temía y anticipaba a la vez. Durante meses, Florencia Fey había alardeado con amigos sobre la grandeza del evento, segura de que tomaría su lugar como la heredera legítima, posando junto a mí en las fotos, tejiendo su presencia en el tejido de mi legado. Estaría allí, sí, pero no como esperaba. Valeria vino a la casa bajo el pretexto de una visita amistosa, trayendo un maletín de cuero delgado. Clara llegó poco después equilibrando una caja de pastelillos de limón para despistar sospechas. En la privacidad de mi estudio, tras la puerta cerrada que Damián llamó espacio desperdiciado, lo dispusimos todo. Sobre el escritorio estaba mi cuaderno, su lomo grueso por meses de entradas cuidadosas. Junto a él, Valeria extendió copias de los cheques fraudulentos que Gabriel había marcado cada uno con una imitación torpe de mi firma. En su laptop preparó los archivos de audio de mi grabador, Damián, burlándose de mi supuesta confusión. Adela planeando la tutela, Florencia, confesando culpa mezclada con codicia. Clara instaló un pequeño proyector contra la pared opuesta. Diapositivas, dijo con brusquedad. Fechas, firmas, imágenes. Nadie puede discutir con lo visual. Verán los hechos tan claros como las flores en los centros de mesa. Ensayamos la secuencia una y otra vez. Valeria presentaría los documentos. Clara operaría los clips de audio y las diapositivas,
¿Y yo? Diría las palabras. No como víctima, sino como la arquitecta de la verdad. Al principio mis manos temblaban al leer las líneas que escribimos. Pero la repetición convirtió los nervios en acero. Para el quinto ensayo ya no necesitaba el guión. Las palabras eran mías talladas desde la traición y pulidas en resolución. Cuando terminamos, Valeria se recostó en su silla. «Es hermético», dijo. «Pueden reír, negar, pero la evidencia arrasa. Hablará, y cuando lo haga no tendrán dónde pararse». Clara me estudió en silencio. «La única pregunta es si estás lista para pararte bajo todas esas miradas». Sostuve su mirada. He pasado meses bajo los ojos de quienes me despreciaban. Enfrentar una sala llena de extraños será más fácil. Esa noche sola en la recámara de huéspedes, abrí el baúl de cedro donde había puesto el vestido. Seda color vino profundo, sus pliegues ricos y luminosos, parecía llevar el peso de la elección en su tela. Lo compré hace años, pero nunca lo usé. No era un vestido de luto, era un vestido de proclamación. Lo levanté contra mí frente al espejo. La mujer que me miraba era mayor, sí, con líneas talladas en su rostro como afluentes del tiempo. Pero sus ojos eran firmes, su postura erguida. No rendición, sino celebración. Puse el vestido cuidadosamente sobre la cama, luego saqué el cuaderno una vez más. En una página nueva, escribí: 1 de agosto, ensayo de gala completo. Documentos asegurados, archivos de audio preparados. Vestido color vino elegido como señal. Victoria, no derrota. Mientras la tinta se secaba, cerré el libro con un golpe suave, el sonido resonando como el cierre de una puerta. Desde el pasillo llegaba la risa amortiguada de Florencia y Damián planeando atuendos y discursos que creían cementarían su triunfo. No tenían idea de que el escenario que anticipaban se convertiría en su ruina. Y mientras apagaba la lámpara sentí la certeza calma de que cuando las luces se alzaran y el reflector me encontrara, no titubearía. Resplandecería. Los candelabros del salón bahía brillaban como constelaciones, su luz derramándose sobre pisos de mármol pulido y molduras doradas. 200 invitados llenaban el lugar, empresarios, artesanas, miembros del consejo, patrones de las artes de Puerto Vallarta, todos reunidos para celebrar el 40º aniversario de Textiles Aranda. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el tintineo de las copas de champán, una sinfonía de expectativa. Florencia se movía entre la multitud como reina, ascendiendo a su trono su vestido un cascada de seda esmeralda. Damián la seguía encantador en su traje, a medida susurrando a los oídos de hombres que podían ser útiles. Adela, envuelta en satén azul marino, asentía con gracia, como si ya presidiera la noche. Creían que la velada les pertenecía. Pero las tarjetas del programa contaban otra historia. Mi nombre, no el de Florencia, estaba en la cima como oradora principal. Esperé hasta que la orquesta suavizó. Luego subí al escenario. Mi vestido color vino atrapó la luz, la tela fluyendo como llama carmesí. Las conversaciones titubearon. Florencia, a medio reír, se giró y se congeló, su sonrisa colapsando al darse cuenta de que no cedía el reflector. «Buenas noches», comencé, mi voz firme amplificada por el salón. «Esta noche celebramos no solo 40 años de Textiles Aranda, sino 40 años de resistencia, visión y comunidad». Aplausos discretos resonaron. Florencia apretó su copa de champán más fuerte, sus ojos buscando a Damián, que se puso rígido. «Durante décadas esta empresa ha sido más que hilos y telas. Ha sido un tapiz del trabajo, la creatividad y la supervivencia de mujeres. Esta noche estoy aquí para compartir noticias de su futuro». Hice una pausa, dejando que el silencio los atrajera. Textiles. Aranda ha sido vendida.
Dije claramente a un comprador alineado con nuestros valores, que se ha comprometido a preservar los trabajos de nuestras artesanas, honrar nuestras tradiciones y ampliar oportunidades para mujeres en el oficio. Un jadeo colectivo recorrió la sala seguido de una ola de aplausos. El alivio brilló en los rostros de las empleadas de siempre, muchas de las cuales temían las ambiciones descuidadas de Damián. Los periodistas se inclinaron sus plumas, garabateando furiosamente. Al borde de la multitud el rostro de Florencia palideció. Murmuró algo a Damián en ojo incredulidad, tal vez ambas. Adela puso su copa tan fuerte que sonó contra la mesa. Continué cada palabra medida. Esta venta no se hizo a la ligera. Fue planeada con cuidado para asegurar que el legado de Textiles Aranda permanezca intacto mucho después de que me haya ido. El comprador entiende que esta empresa nunca fue sobre codicia, sino sobre dignidad. Eso no cambiará. Los aplausos retumbaron más fuerte esta vez, resonando por el salón, hasta que los candelabros parecieron temblar con ellos. Sentía la mirada de Florencia quemándome, pero no me inmuté. Miré en cambio a las costureras, al fondo mujeres con manos gastadas por décadas de trabajo, sus ojos brillando con gratitud. Para quienes se preguntan, añadí mi rol seguirá siendo consultivo el próximo año, para asegurar una transición suave. Después me dedicaré a una nueva misión: apoyar a mujeres que, como las que construyeron esta empresa, merecen estabilidad, oportunidad y respeto. No nombré a Refugio Amanecer aún. Esa revelación vendría pronto. Por ahora el punto estaba hecho. El imperio que pensaban que caería en sus manos ya había sido llevado a otro lugar, fuera de su alcance. Terminé simplemente inclinando la cabeza mientras los aplausos crecían de nuevo. Textiles Aranda ya no es mía, pero sigue siendo nuestra. La orquesta tocó un acorde triunfal, las copas se alzaron, las voces vitorearon. Para todos los demás era una celebración. Para Florencia, Damián y Adela fue un trueno de pérdida. Desde el escenario capté la expresión de Florencia: sorpresa, tornándose en furia, luego miedo. Damián susurró con urgencia, su mandíbula tensa, mientras los labios de Adela se afinaron en una línea de desaprobación fría. Bajé del estrado con pasos calmados, cada tacón resonando contra el mármol como sellando mis palabras en piedra. El salón brillaba más, pero su mundo se había oscurecido. Y mientras volvías a mi mesa, mi corazón latía no con miedo, sino con la certeza de que el desenredo apenas comenzaba. Los aplausos por mi anuncio apenas se desvanecían cuando Valeria dio un asentimiento sutil desde las alas. Clara bajó las luces y el gran salón pasó de celebración a expectativa. Un proyector zumbó proyectando su brillo en el telón blanco detrás de mí. Antes de alzar nuestras copas demasiado alto, dije, mi voz calma pero resonante: debo compartir algo menos alegre, pero no menos importante. Concierne no solo a mí, sino a la integridad de lo que todos valoramos: nuestros hogares, nuestros legados, nuestras familias. Un murmullo recorrió la multitud. En una mesa frontal los dedos de Florencia se apretaron alrededor de su copa de champán. Damián se inclinó, su encanto despojado en sospecha. Los ojos de Adela se entrecerraron. El primer clip de audio comenzó. La voz de Damián, inconfundible, retumbó por los altavoces. De verdad se mudó de la suite. ¿Pueden creerlo? La vieja lo dejó sin pelear. Jadeos estallaron. Cabezas se giraron hacia su mesa. El siguiente clip siguió el tono meloso de Adela. Cada vez que parece confundida o se repite, lo anotamos. Para cuando terminemos, un juez verá el cuadro perfecto de demencia. Un silencio atónito cayó pesado como piedra. Luego los susurros se esparcieron como fuego en pasto seco. La voz de Florencia se unió temblando en la grabación, aunque cargada de codicia. ¿El proceso de tutela?
significa que nosotros tendremos el control, ¿verdad? Manejaremos sus cuentas. La risa de respuesta de Damián resonó por el salón, alta y cruel. Me quedé inmóvil, manos firmes en el atril, mientras la sala absorbía sus propias palabras, hechas innegables. Cuando las luces subieron de nuevo, Valeria dio un paso adelante. Llevaba una carpeta delgada que puso con firmeza en la mesa de Florencia y Damián. Notificaciones de desalojo, dijo claramente su voz de abogada, cortando los murmullos. Efectivas de inmediato. Y una orden por intento de abuso financiero a persona mayor. Considérense legalmente restringidos de acceder a las cuentas o propiedades de la señora Aranda. Damián se puso de pie. Esto es indignante. Su voz se quebró bajo el peso del pánico. Es un truco fabricado. Pero Valeria solo abrió la carpeta y reveló copias de los cheques fraudulentos que Gabriel había marcado, proyectados para que todos los vieran. Mi firma torpemente falsificada llenó la pantalla. 3 cheques no autorizados, anunció. Valeria, cobrados bajo su vigilancia. Los susurros crecieron más fuertes, la incredulidad mezclándose con disgusto. Invitados que conocía desde hace años giraron sus rostros hacia mi hija, antes con admiración, ahora con desprecio. Los labios de Florencia temblaron. Mamá, no entiendes esto. No es lo que parece. Levanté la mano suavemente. No, Florencia. Por primera vez todos entendemos. Porque es exactamente lo que parece. Adela intentó levantarse con dignidad, pero su silla raspó demasiado fuerte. Solo nos preocupaba tu bienestar, intentó sus palabras ahogadas por el zumbido de voces condenándola. Me mantuve erguida, la seda color vino de mi vestido cayendo a mis pies como fuego. Durante meses soporté sus susurros en mi propio hogar, sus risas a mi costa. Ahora los susurros habían cambiado, llevados por la multitud, pero ya no iban contra mí. El salón resonó con el sonido del juicio, pero para mis oídos era la primera canción de la libertad. Volví al público mi voz firme. Esta noche estaba destinada a honrar 40 años de tejer hilos en tela, de convertir el trabajo en belleza. Lo que acaban de presenciar es otro tipo de tejido, un complot urdido en secreto, destinado a deshacer la dignidad de una mujer. Pero la tela, como la verdad, es más fuerte cuando se prueba. No se rompe fácilmente. Los aplausos estallaron vacilantes al principio, luego creciendo en un trueno. No el aplauso de la celebración, sino de la solidaridad. Florencia colapsó en su silla, la mandíbula de Damián tensa de furia. Adela mirando sus manos como buscando un guión que ya no existía. Dejé que el momento colgara, luego me aparté del atril. El salón ya no era suyo para comandar. Y mientras la orquesta tocaba de nuevo señalando el regreso de la festividad, sentí el cambio dentro de mí. El escenario se había convertido en un tribunal y el veredicto ya había sido entregado. Para cuando volví del Salón Bahía, el cerrajero ya esperaba en la reja convocado por los rápidos arreglos de Valeria. Los faros de su camioneta iluminaban el camino alumbrando la fachada de piedra que había resistido décadas de tormentas. Esa noche resistiría una más. Todas las cerraduras, le dije con firmeza. Puerta principal, trasera, laterales, bodega, estudio. Todas. Asintió sin preguntas. El metal tintineó y los taladros zumbaron, cada sonido un punto de cierre. Cuando me entregó las nuevas llaves, sentí su peso frío en mi palma como la justicia misma. Adentro el aire estaba cargado de silencio. Damián se había ido furioso después de la gala y Adela se escabulló su orgullo agrietado, pero no roto. Solo Florencia permanecía sentada en el escalón inferior de la escalera, como niña, esperando un castigo. Su vestido estaba arrugado, el rímel emborronado en los bordes. Mamá susurró cuando entré. «Por favor, nos equivocamos».
Damián empujó a Adela también. Yo no quería que llegara tan lejos. Puse las llaves nuevas en la mesa del vestíbulo y me quité los guantes. Y sin embargo llegó. Lágrimas brotaron en sus ojos. No quiero perderte. No quiero perder esta casa. Me hundí en el sillón frente a ella, el mismo donde la arrullé hace décadas, cuando las fiebres le robaban el sueño. Florencia, me perdiste en el momento en que conspiraste contra mí. Y la casa. Saqué un documento doblado de mi bolso. No será tuya para perder o conservar. Su mirada cayó sobre los papeles. ¿Qué quieres decir? Los puse en mi regazo. La transferencia de la escritura. Firmada esta noche, notariada mañana. Esta casona pertenecerá a Refugio Amanecer, una fundación para mujeres que necesitan refugio. No será tu trofeo. No será tu herencia. Será un santuario. Jadeó llevándose la mano a la boca. No puedes... Puedo, dije con calma. Y lo hice. Bajó la cabeza a sus manos sollozando quedamente. Por un momento el sonido me atravesó, un eco de la niña que alguna vez se aferró a mis faldas rogándome que no la dejara. Pero la compasión no es lo mismo que la rendición. No quiero venganza. Florencia, continué suavemente. Pero no premiaré la traición. La dignidad es la única herencia que vale la pena conservar, y tú debes decidir si la quieres. Levantó su rostro surcado de lágrimas, buscando suavidad en el mío. No le di ninguna, solo la verdad. A la mañana siguiente, Valeria y Marisol se reunieron conmigo en el estudio. Los documentos se finalizaron. La casona Aranda fue transferida oficialmente a Refugio Amanecer. Marisol tomó mis manos, la gratitud brillando en sus ojos. Has dado más que paredes, dijo. Has dado esperanza. Mientras hablaba, el cerrajero me entregó la última llave nueva en latón, atrapando la luz de las ventanas altas. La deslicé en un cajón de mi escritorio y lo cerré con un clic suave. Florencia apareció en el umbral entonces, pálida y silenciosa. No dijo más, solo me miró como esperando un indulto. Pero ya le había dado la única clemencia que podía, verdad sin malicia, límites sin odio. Vete, dije con suavidad. Encuentra tu propio lugar. Construye algo que sea tuyo. Se dio la vuelta a sus hombros, cayendo bajo el peso de una elección que nunca quiso enfrentar. Presioné el cajón una vez más, la llave segura dentro, y levanté la mirada a la ventana donde las rosas del jardín temblaban en la brisa. La casa ya no era mía para guardar, pero mi dignidad sí lo era. La primera mañana en mi nuevo condominio, me paré descalza frente a las ventanas de piso a techo, viendo la luz del sol esparcirse por el malecón de Puerto Vallarta. Las gaviotas volaban perezosas sobre el agua, sus graznidos nítidos y limpios contra el aire. Durante años mi vista había sido de flamboyanes y rejas de hierro forjado. Ahora era vidriocielo y mar. Me sentía como si me hubieran sacado de un marco viejo y puesto en algo vivo. Las habitaciones eran simples paredes blancas, madera pulida, un balcón con espacio justo para 2 sillas. Sin escaleras que crujieran, sin esquinas sombrías, donde los susurros pudieran esconderse. Aquí el silencio era mío de nuevo, no el silencio tenso de una casa infiltrada, sino el zumbido constante de la paz. Clara llegó con su bolsa de súper de siempre, aunque esta vez no traía candelabros ni cartas de herencia. Dentro había una tetera, hojas sueltas de manzanilla y 2 tazas de porcelana que le regalé hace años. Las desempacó con ceremonia poniéndolas en la encimera de la cocina. Vaya, dijo mirando las amplias ventanas, diría que saliste ganando. Reí una risa libre del tipo que surge de un lugar sin nudos. Sin fantasmas en este lugar, asentí. Tomamos té en el balcón, la brisa del malecón, jugando suavemente con nuestro cabello. Por primera vez en meses,
Mi pecho se soltó. Hablamos de cosas pequeñas, sus rosas, el mercado, el escándalo aún resonando en las páginas sociales de Puerto Vallarta. Los periódicos habían sido amables conmigo llamando a la donación de la casona Aranda un acto de gracia. Las fotos mostraban a Marisol de pie orgullosa en los escalones flanqueada por mujeres que pronto encontrarían seguridad dentro de sus paredes. Los mismos escalones donde Florencia, una vez, dijo que debería buscar otra casa. Qué apropiado que se convirtiera exactamente en eso, aunque no para ella. Esa semana me reuní con Marisol de nuevo, esta vez no como benefactora, sino como socia. Juntas anunciamos la creación de un fondo de micropréstamos sembrado con la venta de mi empresa. El programa apoyaría a mujeres mayores de 55 años que soñaban con iniciar pequeños negocios, panaderías, talleres de costura, puestos de flores. Proyectos demasiado modestos para bancos, pero vitales para la independencia. Mientras hablaba en la conferencia de prensa, vi los rostros de mujeres en la multitud iluminarse con posibilidad. Sus expresiones me recordaban a mí misma de joven parada en talleres, creyendo que la dignidad podía tejerse con tela y perseverancia. Esa noche de vuelta en mi condominio, abrí el baúl de cedro que Clara ayudó a rescatar. Dentro estaban las piezas de mi pasado, las cartas de mi esposo, el reloj de mi padre, el edredón cosido por mi madre. Toqué cada una, no ya como guardándolas del robo, sino como saludándolas en seguridad. Pertenecían aquí conmigo no escondidas por miedo, sino integradas en un nuevo comienzo. Clara visitaba a menudo siempre con té. A veces reíamos hasta que nos dolían los costados. Otras nos sentábamos en un silencio amigable, viendo los barcos cruzar el malecón. Lentamente sentí la vida extenderse de nuevo, no como una batalla por ganar, sino como días por vivir. Seguí usando el cuaderno, aunque sus páginas cambiaron de evidencia a intención. En lugar de registrar traiciones, anoté planes, reuniones con Marisol, ideas para el fondo de préstamos, alegrías simples como amanecer claro o té con Clara. La libertad, entendí, no es solo la ausencia de cadenas, es la presencia de la elección. Y aquí en este hogar de líneas limpias sobre el agua, la elección era mía. Otra vez, una noche mientras las luces del malecón parpadeaban, cerré el cuaderno, dejé la pluma y supe que era hora de pasar la última página de este capítulo. Los meses que siguieron se desplegaron como una marea lenta, alejándose de la orilla. Cada semana ponía más distancia entre mí y el caos que había invadido mi hogar. La casona en la avenida del mar ya no me pertenecía, pero pasaba lo suficiente para ver capas frescas de pintura en las persianas, dibujos infantiles pegados en las ventanas y mujeres en el porche tomando café sin miedo. Cada vistazo me llenaba de algo más firme que el orgullo, la certeza de que había hecho lo correcto. Damián desapareció rápido después de la gala. Los rumores lo ubicaban en Guadalajara incursionando en proyectos que se desvanecían antes de empezar. No dejó dirección ni nota para Florencia, ni explicación. La ausencia que creó era más ruidosa que sus risas, jamás fueron. Adela me sorprendió más. Llegó una mañana a Refugio Amanecer con una caja de sábanas y toallas donadas, con su precisión cortante. Al principio no reconoció su propio papel en los planes, pero siguió volviendo, doblando ropas, sirviendo comidas, eventualmente sentándose en silencio con mujeres que lo habían perdido todo. Una tarde, Marisol me dijo que había visto a Adela limpiando lágrimas de la mejilla de una viuda. No podía decidir si era expiación o supervivencia, pero tal vez no importaba. Incluso las manos imperfectas pueden llevar bondad. Y Florencia, mi hija, tomó más tiempo. Pasaron semanas con silencio entre nosotras,
Me ocupé con el fondo de préstamos entrevistando mujeres que querían abrir panaderías o talleres de costura. Cada historia, un recordatorio de la resiliencia. Aún así, había noches en que me sentaba junto a la ventana de mi condominio, las luces del malecón brillando, y me preguntaba si Florencia pensaba en mí. La carta llegó un martes en un sobre sencillo, su letra temblorosa pero familiar. Dentro no había excusas ni explicaciones elaboradas, solo una disculpa. Admitió su envidia, su miedo a ser ordinaria, su debilidad al dejar que Damián y Adela guiaran su codicia. Escribió: «Pensé que reclamaba seguridad, pero estaba desmantelando amor. No puedo deshacer lo que hice. Solo puedo decir que ahora lo veo y lo siento». La leí 2 veces, luego la doblé con cuidado y la puse en mi cuaderno. Prueba de otro tipo, no de traición, sino de consciencia. Semanas después, Florencia pidió verme. Nos encontramos en una cafetería con vista al malecón, un terreno neutral. Parecía más pequeña de lo que recordaba, no en estatura, sino en presencia. Sus ojos buscaban los míos con cautela, como una niña pidiendo permiso para acercarse. «No espero perdón», dijo suavemente. «Lo sé», respondí. Hablamos poco del pasado, más de sus planes. Trabajaba medio tiempo, consideraba cursos de diseño. Por primera vez habló sin pretensiones y escuché sin enojo. Al despedirnos la abracé. No tan plenamente como antes, pero tampoco fríamente. Era un comienzo tentativo y frágil. Esa noche volví a mi condominio y abrí el baúl de cedro. Entre las cartas de mi esposo y el reloj de mi padre, puse la llave de repuesto de este hogar. Susurré al silencio. No para intrusión, solo por respeto. Porque aprendí que una llave puede simbolizar muchas cosas: posesión, control, derecho. Pero también puede simbolizar confianza ofrecida con cuidado, no exigida. Mientras las luces del malecón brillaban sobre el agua, no sentí miedo de lo que venía. Mi casa se había ido, mi fortuna transformada, mi familia fracturada y en reparación. Lo que quedaba era la dignidad, la mía intacta. Cerré el baúl, lo regresé a su lugar y dejé que el silencio de la habitación me envolviera como un manto. La historia ya no era sobre lo que intentaron tomar, sino sobre lo que elegí conservar. Y en ese silencio supe que estaba lista para cualquier golpe que viniera después.